Vamos a meternos en una historia que de verdad marcó a generaciones en Argentina, la de la polio. Una enfermedad que durante el siglo XX no solo paralizó cuerpos, sino que se metió de lleno en la política, en la cultura, y dejó una cicatriz mucho, mucho más profunda que la física. Para que se hagan una idea de la dimensión de esto, empecemos con una de las peores cosas que se le podía decir a alguien en la Argentina de esa época. Una verdadera maldición. La escribió Rodolfo Walsh y condensa todo el terror que inspiraba la polio. No era solo una enfermedad, ¿no? Era un arma. Era desearle el peor mal posible a otra persona. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo una crisis sanitaria se transforma en una herramienta para atacar al otro, en una cicatriz social que, de alguna manera, todavía dura? Bueno, acompáñenme a desandar ese camino. Lo primero que hay que entender es que la polio era como un fantasma. Al principio nadie sabía muy bien cómo se contagiaba, y esa falta de certezas, claro, desató un pánico terrible. La poliomielitis, para ponerlo en simple, es un virus que ataca el sistema nervioso y que en cuestión de horas te puede dejar con una parálisis. Pero lo que la hacía especialmente aterradora era que parecía caprichosa. A diferencia de otras enfermedades que uno asociaba a la pobreza o la falta de higiene, la polio atacaba en las ciudades, sin mirar la clase social. Y claro, eso significaba que nadie, absolutamente nadie, se sentía a salvo. Y ese miedo se podía ver, se podía tocar en la calle. Los chicos iban con bolsitas del Canfor colgadas del cuello, como si fuera un amuleto protector, aunque no tuviera ninguna base científica. Lugares que eran de alegría, como las escuelas o las piletas, de repente daban miedo. Se hablaba de exterminar moscas por todos lados, y las familias con plata, en cuanto llegaba el verano, escapaban de la ciudad. Y para colmo, desde el gobierno a veces salían con consejos contradictorios. Imagínense la confusión, la ansiedad de la gente. Y si todavía no se dimensiona la crisis, miren estos números. Miren la escalada. Pasamos de 2,6 casos por cada 100.000 habitantes en 1924 a un pico brutal de 33,3 en 1956. Esto no es solo una estadística, es el dibujo de una catástrofe avanzando a fuego lento. Ahora, frente a un Estado que a veces parecía no dar abasto o que directamente no podía con la crisis, la sociedad civil se empezó a mover. Y acá la historia se pone muy interesante. Este es un punto clave. Como en los primeros años no había ni cura ni una vacuna efectiva, la lucha cambió el foco. Si no se podía frenar al virus, por lo menos había que pelear contra lo que dejaba: la parálisis, la discapacidad. La rehabilitación entonces se convirtió en el nuevo campo de batalla. Y en esa batalla aparecieron dos formas de pensar totalmente opuestas. Por un lado, la ortopedia de toda la vida, que decía que había que inmovilizar a los pacientes con yesos durísimos. Y por el otro, un método revolucionario, el método Kenny, de una enfermera australiana. Ella proponía usar paños calientes y mover los músculos para reeducarlos. Esto, claro, generó una polémica gigante. Los hombres de ciencia no podían creer que una mujer, sin título de médica, viniera a decirles cómo hacer las cosas. Y en este contexto nace ALPI, un ejemplo perfecto de cómo la sociedad civil se metió de lleno. Fundada por mujeres de la alta sociedad, ALPI vino a llenar un vacío que dejaba el Estado. Y su forma de hacerlo era única. Por un lado, organizaban fiestas de gala para recaudar fondos en los lugares más exclusivos de Buenos Aires, y por el otro, hacían colectas en la calle y usaban la publicidad de una forma muy moderna. Así, lograron financiar centros de rehabilitación por todo el país. Se volvieron fundamentales. Bueno, y ahora sí, nos metemos en la parte más compleja de la historia, en cómo esta crisis de salud se transformó en un campo de batalla político. En una Argentina que ya estaba partida en dos, la polio fue la excusa perfecta para la pelea. Miren el contraste, que es increíble. Durante la epidemia del 53, con Perón en el gobierno, la estrategia fue el silencio. El ministro Carrillo, un tipazo, por lo bajo destinaba recursos, pero públicamente negaba que la cosa fuera grave. 3 años después, cae Perón. Llega la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Y hacen exactamente lo contrario. Agarran la peor epidemia de la historia, la del 56, y la usan para pegarle al peronismo, acusándolos de desidia, de abandono. Esta frase del ministro de Salud del gobierno militar es tremenda. Básicamente lo que decía es que la lucha contra la polio no era solo un tema de salud, era una cruzada moral para despertar a la Argentina de la siesta peronista. La enfermedad se convirtió en una metáfora de la enfermedad política que, según ellos, el país acababa de superar. Y el acto simbólico más potente de todos fue este. Agarraron la ciudad infantil, que era una de las joyas de la Fundación Eva Perón, y la convirtieron en el Centro Nacional de Rehabilitación de la Polio. Era un mensaje clarísimo, visual, político. Estamos borrando lo que hicieron ustedes y sobre sus ruinas construimos lo nuestro. Y usamos la polio para justificarlo.
Pero mientras la política se enroscaba en sus propias peleas, la ciencia seguía avanzando. Y finalmente apareció la esperanza de una solución de verdad, en forma de vacuna. Aunque claro, su llegada también trajo nuevas polémicas. A ver, el camino no fue de un día para el otro. Primero se usó la gamaglobulina, que era carísima y te protegía por poco tiempo. Después llegó la vacuna Salk, que era inyectable y muy difícil de aplicar a muchísima gente. El cambio real, el que lo cambió todo, fue la vacuna Sabin en el 63. Eran unas gotitas que se tomaban por la boca, mucho más barata, mucho más fácil de repartir, y eso por fin permitió hacer las campañas de vacunación masivas que el país necesitaba con urgencia. Pero, increíblemente, incluso con la solución a la vista, la política y la desconfianza volvieron a meter la cola. En 1971, un exministro de Salud de Tucumán lanzó una acusación que fue como una bomba y desató el pánico. Dijo que las vacunas que se estaban dando eran básicamente agua. La desconfianza explotó por los aires. ¿Y cómo respondió el gobierno militar de entonces? Con una campaña de miedo. Amenazaron a los padres por los medios y hasta sacaron al ejército a vacunar casa por casa. Una medida súper autoritaria que, paradójicamente, tuvo una consecuencia buena a largo plazo. Obligó a que, por fin, se creara un sistema nacional para controlar la calidad de las vacunas. Y así, con campañas masivas, con mejor control, la enfermedad fue, por fin, dominada. Una victoria de la salud pública. Pero esa victoria dejó una historia, la historia humana, sin resolver. Miren este número, 4. En 1972, después de que arrancaran las campañas nacionales de vacunación, solo se reportaron 4 casos de polio en toda la Argentina. El éxito fue total. Impresionante. El virus estaba casi erradicado. Se podría pensar, fin de la historia, ¿no? Pues no. Para miles y miles de personas que se habían enfermado en las décadas anteriores, la batalla recién estaba empezando de otra manera. Décadas después de haberse curado, muchos sobrevivientes empezaron a sentir síntomas nuevos y terribles, un cansancio extremo, dolores, una nueva pérdida de fuerza en los músculos. A eso se lo conoce como síndrome pospolio. Y lo más irónico de todo es que la ciencia ya había descrito esto en 1875, muchísimo antes de las grandes epidemias. Pero con la urgencia de ganarle al virus, la idea de que podía haber secuelas a largo plazo, simplemente se olvidó. Esta frase, que es parte de un manifiesto de sobrevivientes, lo dice todo con una claridad que duele. En la historia oficial, la que celebra que se venció a la polio con una vacuna, ellos sienten que no están, que fueron borrados de la foto. Son el recuerdo vivo de la enfermedad, pero los grandes ausentes cuando se la conmemora. Y esto nos deja con una última pregunta, que va mucho más allá de la polio y de Argentina. Cuando celebramos los grandes triunfos de la salud pública, ¿qué responsabilidad tenemos con los que sobrevivieron a la batalla, pero siguen viviendo todos los días con las consecuencias? Es algo que sin duda vale la pena pensar.